Imagina que una isla entera se rompe en pedazos y segundos después una ola de más de 30 metros atraviesa el Atlántico a 800 kilómetros por hora. No es una película de ciencia ficción, es un escenario posible y el epicentro está en La Palma, una de las islas más bellas y más inestables del planeta. ¿Podría un colapso volcánico en Canarias provocar un megatsunami que arrase costas enteras de Europa, África y América? Hoy exploramos esta amenaza silenciosa, los indicios geológicos, las teorías más temidas y lo que realmente podría suceder si se desencadena el desastre. Prepárate para descubrir el lado oculto del paraíso, porque lo que está en juego es medio mundo. El volcán dormido que podría despertar el océano. La Palma, una joya volcánica perdida en el Atlántico. Sus paisajes verdes y abruptos, sus playas oscuras y su aire puro hacen que muchos la llamen la Isla Bonita. Pero bajo esa belleza natural se esconde un volcán que no descansa y que algunos científicos consideran una de las mayores amenazas geológicas del hemisferio norte. Nos referimos al Cumbre Vieja, un volcán activo que atraviesa de norte a sur como una columna vertebral inestable. Su última erupción fue en 2021, recordándonos que esta isla no está dormida, solo en pausa. Pero más allá de la lava y las cenizas, lo que realmente inquieta a los científicos no es una erupción común, sino algo mucho más devastador, un posible colapso de flanco. Para entender esta amenaza, retrocedamos un poco. La Palma es una isla joven en términos geológicos. Como el resto del archipiélago canario, nació del lento ascenso de magma desde las profundidades del manto terrestre, un proceso que ha creado estructuras volcánicas impresionantes, pero también altamente inestable. La acumulación de lava, la presión interna, las lluvias intensas, la erosión y las fallas internas pueden convertir un volcán aparentemente sólido en una bomba geológica. El colapso de flanco es un fenómeno brutal. Estamos hablando de cientos de kilómetros cúbicos de roca cayendo de golpe en el océano. Un movimiento de tal magnitud generaría una perturbación colosal, el océano se elevaría y se formaría una ola monstruosa, un mega tsunami, y aunque parezca exagerado, no es una teoría descabellada. En 2001, el geofísico británico Simon Day, junto a Stephen Ward, publicó un estudio que desató alarma en la comunidad internacional. Según sus simulaciones, un colapso de flanco en La Palma podría enviar una ola inicial de más de 500 metros de altura cerca de la isla, que luego se desplazaría por el Atlántico a más de 800 kilómetros por hora. A medida que se alejara, la ola perdería altura pero mantendría su energía, golpeando las costas de Marruecos, la península ibérica, el Caribe, Brasil y la costa este de Estados Unidos en cuestión de horas. Los modelos computacionales de Day indicaban que, dependiendo de las condiciones, ciudades como Nueva York, Miami, Lisboa, Río de Janeiro o Dakar podrían enfrentarse a olas de hasta 25 metros, con tiempos de llegada estimados de entre 6 y 10 horas, lo suficiente para una evacuación, si existiera una alerta rápida. Pero el problema es que muchos de estos escenarios no tendrían advertencia previa. El deslizamiento sería casi instantáneo y en cuestión de minutos comenzaría la propagación de la ola. ¿Y qué tan probable es que esto ocurra? La respuesta divide a los científicos. Algunos, como Day, creen que el flanco oeste del Cumbre Vieja ya muestra signos de fractura y que podría colapsar en una próxima erupción o tras un gran terremoto. De hecho, estudios topográficos y geodésicos detectaron una grieta de varios kilómetros durante la erupción de 1949. Esta fisura continúa monitoreándose hasta hoy. Otros expertos son más cautos. Argumentan que el colapso sería más gradual en varias fases, lo que reduciría el impacto del tsunami. Sin embargo, todos coinciden en que la inestabilidad existe y que un evento catastrófico no puede descartarse. El problema es que el colapso de flanco no es como un terremoto o una erupción, que pueden dejar señales claras. Puede ocurrir sin previo aviso, de forma súbita, y sin que el ser humano pueda intervenir. Por eso, la actividad sísmica en La Palma es vigilada de cerca. En los últimos años, especialmente desde 2021, se han registrado enjambres sísmicos, deformación del terreno y aumento de gases volcánicos. Estos indicadores podrían significar movimientos de magma internos, cambios en la presión estructural o simplemente que el volcán sigue vivo. Pero en una estructura geológica tan compleja como el Cumbre Vieja, cualquier cambio debe tomarse en serio. La Palma no es solo un paraíso turístico, es una zona volcánicamente activa con un historial geológico violento. El 19 de septiembre de 2021, la erupción más reciente arrasó cientos de casas, destruyó cultivos
y obligó a evacuar miles de personas. No hubo víctimas mortales, pero sí una lección clara. La naturaleza sigue mandando, y lo hace sin previo aviso. Y es que no estamos hablando de ciencia ficción. La historia geológica del planeta está plagada de eventos similares. En Hawái, por ejemplo, se han identificado antiguos colapsos de flanco que generaron tsunamis capaces de esculpir acantilados en otras islas. En Noruega, el deslizamiento de Storega provocó un tsunami que arrasó las costas de Escocia hace miles de años, y en Papúa Nueva Guinea, un deslizamiento submarino en 1998 mató a más de 2.000 personas en minutos. El riesgo existe y lo más inquietante es que no solo afecta a Canarias. Este sería un evento atlántico. El tipo de catástrofe que cambia mapas, reescribe libros de historia y deja cicatrices globales. Los estudios de Simon Day y otros científicos no buscan alarmar, sino prevenir. Porque cuanto antes entendamos el escenario, más tiempo tendremos para prepararnos. ¿Y tú, sabías que un paraíso turístico podría estar sobre una bomba geológica? ¿Y que de explotar su impacto se sentiría desde Europa hasta América del Sur? Si esta información te impactó, no te vayas aún. En los próximos minutos verás cómo sería el tsunami paso a paso, a qué ciudades afectaría y por qué este modelo sigue generando debate entre científicos. Dale like, comenta, comparte este video y suscríbete, porque seguimos con la parte más crítica, la ola que nacería del corazón del océano. La amenaza escondida bajo el paraíso. Detrás de las playas volcánicas, los pinares infinitos y los cielos estrellados, La Palma guarda un secreto que pocos turistas imaginan. Y ese secreto no es exclusivo de esta isla. Todo el archipiélago canario nació y creció sobre un proceso geológico tan antiguo como poderoso, pero también tan inestable como impredecible. Para entender por qué esta región representa una amenaza potencial, tenemos que mirar debajo del paraíso. A diferencia de zonas como el Pacífico, donde las placas tectónicas se hunden unas bajo otras en colosales zonas de subducción, las Islas Canarias están situadas en una zona intraplaca, en medio de la placa africana. No hay subducción ni colisión directa aquí. En cambio, las islas emergen sobre lo que los geólogos llaman un hotspot, un punto caliente fijo en el manto terrestre que genera columnas de magma ascendentes, capaces de perforar la corteza terrestre durante millones de años. Este tipo de volcanismo se observa en lugares como Hawái, Islandia o las Galápagos. En el caso canario, el hotspot ha estado activo por al menos 70 millones de años, creando isla tras isla a medida que la placa africana se desplaza lentamente hacia el este. La Palma es una de las más jóvenes, con menos de 2 millones de años de antigüedad, lo que la convierte en una isla aún en formación geológica activa, y eso la hace particularmente peligrosa. El 19 de septiembre de 2021, el volcán Cumbre Vieja entró en erupción tras semanas de actividad sísmica intensa. La lava fluyó durante 85 días, arrasando más de 1.000 hectáreas, destruyendo más de 2.000 edificaciones y obligando a evacuar a miles de personas. Fue la erupción más destructiva en Europa en las últimas décadas. Pero más allá del impacto superficial, lo que inquietó a muchos geólogos fue el mensaje oculto. La estructura interna del volcán estaba cambiando y la presión acumulada se estaba liberando de forma irregular. Esa erupción fue una especie de advertencia. La isla está viva y el equilibrio de sus laderas no es eterno. El riesgo de colapso de flanco se centra en la cara occidental del Cumbre Vieja, donde una antigua fractura de más de 4 kilómetros de largo se identificó por primera vez tras la erupción de 1949. Desde entonces, diversas misiones científicas han estudiado la estabilidad de esa zona, alertando que bajo ciertas condiciones, como una erupción explosiva, una acumulación excesiva de magma o fuertes lluvias tras erupciones, el flanco podría deslizarse hacia el mar. Sería un colapso súbito o un evento gradual. Aquí es donde la ciencia se bifurca. Algunos modelos predicen que el deslizamiento sería rápido, violento y masivo. Otros sugieren que la ladera podría fracturarse en fases, perdiendo estabilidad poco a poco, lo cual reduciría la potencia del tsunami. Pero incluso en este último escenario, el daño seguiría siendo catastrófico si ocurre sin preparación. La inestabilidad de laderas volcánicas no es nueva. En el pasado, colapsos similares han sucedido en múltiples volcanes insulares, en Hawái, en las Islas Marquesas, en Madeira, y en todos los casos dejaron huellas geológicas claras en forma de depósitos submarinos gigantescos. Estos colapsos han provocado olas tan grandes que marcaron cráteres en acantilados a decenas de metros sobre el nivel del mar actual.
En el caso de La Palma, lo que preocupa es el volumen de material comprometido. Algunos estudios estiman que podrían caer hasta 500 kilómetros cúbicos de roca. Para ponerlo en perspectiva, eso sería como arrojar una montaña del tamaño del Everest al océano en menos de 5 minutos. Los mapas de peligro elaborados por organismos como el NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el NGI, Norwegian Geotechnical Institute, y universidades europeas han generado simulaciones de propagación de tsunamis en caso de un colapso. Estas simulaciones muestran claramente que las olas se dirigirían en abanico hacia el oeste y el noroeste, alcanzando América, Europa y África casi por igual. En la costa africana, ciudades como Agadir, Marruecos o Dakar, Senegal, podrían sufrir olas de 15 a 20 metros. Las islas Azores y Madeira, aunque más alejadas, también recibirían la energía. En Europa, zonas costeras de Portugal, el sur de España y el Golfo de Vizcaya estarían en riesgo. Y del otro lado del Atlántico, estados como Florida, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Nueva York verían llegar una muralla de agua horas después del colapso, con olas de entre 10 y 25 metros, dependiendo de la geometría de las costas. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Estamos preparados para un evento así? La mayoría de estos territorios costeros no tienen planes específicos para un tsunami generado en el Atlántico. La cultura de preparación ante tsunamis está mucho más arraigada en el Pacífico, donde países como Japón, Chile o Indonesia ya han enfrentado esta realidad en carne propia. Pero en el Atlántico la amenaza es menos visible y por eso más peligrosa. Y lo más irónico de todo, este tipo de evento no necesita una gran erupción ni un terremoto masivo. Bastaría con que el equilibrio natural se rompa en el momento menos esperado y que el peso de siglos de acumulación de lava se convierta en movimiento descendente. Mientras tanto, el Cumbre Vieja sigue allí, rugiendo de vez en cuando. Las estaciones sismográficas, los satélites y los sensores GPS monitorean su respiración. Y aunque la erupción de 2021 calmó parte de la presión interna, también generó nuevas grietas, nuevas acumulaciones de lava y nuevas zonas de fractura que los científicos aún estudian. En resumen, La Palma es hermosa, sí, pero también es impredecible, y su historia geológica apenas comienza. Cuando el océano se convierte en un monstruo, imagina que en cuestión de minutos el Atlántico ya no es el océano azul y vasto que todos conocemos, sino una fuerza incontenible que se eleva, gira, rompe y avanza. Avanza sin detenerse, sin distinguir entre naciones ni continentes. Una muralla de agua, silenciosa al principio, devastadora después. Cuando hablamos del riesgo de tsunami generado por un colapso en La Palma, muchos se preguntan si realmente es posible una ola tan destructiva. Y para responder a esa pregunta no basta con recurrir a modelos teóricos, hay que mirar atrás, porque aunque el Atlántico ha sido menos activo en tsunamis que el Pacífico o el Índico, sí tiene precedentes, y algunos fueron verdaderamente catastróficos. El más recordado es el tsunami de Lisboa, en 1755. Tras un terremoto de magnitud estimada entre 8.5 y 9.0 frente a la costa portuguesa, una serie de olas gigantes golpeó Lisboa, Cádiz, Marruecos e incluso el Caribe. Se calcula que entre 40.000 y 100.000 personas murieron como resultado directo del sismo, el incendio y el tsunami. En Lisboa, el agua arrasó con todo lo que encontró a su paso, penetrando kilómetros tierra adentro. Aquel evento cambió no solo la historia de Portugal, sino también el pensamiento científico y filosófico de Europa, y demostró que el Atlántico puede producir monstruos. Otro evento importante, aunque menos conocido, ocurrió en 1929 frente a las costas de Terranova, en Canadá. Un terremoto submarino generó un deslizamiento de sedimentos que desencadenó un tsunami que mató a más de 25 personas y destruyó comunidades costeras. A escala global puede parecer menor, pero para la región fue devastador. Más recientemente, en 1998, un tsunami local causado por un deslizamiento submarino en Papúa Nueva Guinea mató a más de 2.000 personas. Aunque no ocurrió en el Atlántico, sí nos muestra un patrón preocupante. Cuando grandes volúmenes de tierra se desploman en el agua, las olas que se generan no necesitan una falla tectónica para ser mortales. ¿Y qué pasaría si un colapso repentino de flanco ocurriera en La Palma? Según simulaciones realizadas por el Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, lideradas por el científico Simon Day y el modelador Stephen Ward, el colapso podría generar una ola inicial de hasta 900 metros de altura en las inmediaciones del deslizamiento. Esa muralla de agua, sin embargo, perdería altura rápidamente al propagarse.
Pero lo importante no es la altura inicial, es la energía que viaja. A medida que la ola se aleja de su origen, se convierte en un frente plano, pero inmenso, que puede seguir viajando a más de 700 kilómetros por hora durante horas, hasta alcanzar costas distantes. Las estimaciones de tiempos de llegada son impactantes. A las Islas Canarias vecinas, la ola llegaría en cuestión de 10 a 15 minutos. A las costas de Marruecos y África Occidental, en 45 minutos a 1 hora. A las costas de Portugal y el sur de España, en menos de 2 horas. A las Antillas Menores, en alrededor de 5 horas. A Florida, el Caribe y la costa este de Estados Unidos, entre 6 y 8 horas después del colapso. A Brasil, Venezuela y el norte de Sudamérica, entre 5 y 7 horas. E incluso, olas reflejadas podrían alcanzar las costas de Reino Unido, Irlanda y Noruega. El escenario no sería uniforme. La topografía submarina y costera jugaría un papel crucial en amplificar o disipar la energía del tsunami. Bahías en forma de embudo como la de Nueva York o el delta del Mississippi podrían ver olas más altas que otras regiones más abiertas, y es aquí donde entra en juego la infraestructura vulnerable. Las ciudades costeras modernas son densas, verticales y altamente conectadas. Piensa en puertos clave como Lisboa, Casablanca, Miami, Río de Janeiro, Nueva York o Dakar. Todos ellos cuentan con instalaciones eléctricas, hospitales, aeropuertos, plantas industriales y miles de kilómetros cuadrados de desarrollo urbano junto al mar. En muchas de estas ciudades no existen protocolos específicos para un tsunami transoceánico originado en el Atlántico Medio, y menos aún para uno generado por el colapso de una isla volcánica. Los puertos, aunque protegidos en algunos casos por espigones y muelles, están diseñados para oleaje normal, no para una ola de 10 metros entrando a toda velocidad. Los sistemas de alcantarillado colapsarían, las líneas eléctricas y de gas quedarían expuestas, y lo más peligroso, en muchas zonas turísticas las vías de evacuación son escasas y lentas. Incluso en ciudades con cierto nivel de preparación, como Nueva York o Miami, el problema sería la rapidez y la coordinación. Las autoridades tendrían pocas horas para alertar a millones de personas, cortar el tránsito hacia zonas costeras, activar protocolos de evacuación y coordinar albergues. Todo eso mientras se mantiene el orden y se evita el pánico. Y entonces, la gran pregunta es, ¿estamos preparados? La respuesta corta es no del todo. La respuesta larga es, estamos mejor que hace 20 años, pero aún muy lejos de tener una defensa efectiva. El Centro de Alerta de Tsunamis del Atlántico, Caribe TWS, junto con el NOAA y otras agencias internacionales, ha desarrollado sistemas de monitoreo y alertas tempranas. Existen boyas DART, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, que pueden detectar cambios en la presión del agua y enviar señales a los centros de control. Pero este sistema aún tiene zonas ciegas en el Atlántico, y su eficacia depende de la rapidez con la que se detecte el evento inicial. Además, en el caso de La Palma, el mayor desafío sería el tiempo. Si el colapso es repentino, las islas cercanas no tendrían forma de reaccionar, y si el deslizamiento ocurre de noche o sin señales previas, la ola podría avanzar durante horas antes de que las grandes ciudades sepan que está en camino. En otras palabras, la preparación real no depende solo de tecnología, sino de planificación, educación y entrenamiento. Saber qué hacer, cómo evacuar, a dónde ir y cuándo actuar puede marcar la diferencia entre el caos y la supervivencia. Porque cuando el océano se convierte en un monstruo, no avisa con palabras, solo con fuerza. Y para entonces, ya es demasiado tarde para improvisar. Prepararse para lo impensable. Si el océano pudiera hablar, nos advertiría de su memoria, de que lo ha hecho antes y de que puede hacerlo otra vez. Por eso, la ciencia no se limita a mirar lo que ya ocurrió, también estudia lo que podría ocurrir, aunque parezca improbable o impensable. En el caso de La Palma y el Cumbre Vieja, lo impensable se ha transformado en hipótesis seria. Tanto así que equipos de geólogos, vulcanólogos, oceanógrafos e ingenieros de múltiples países llevan más de 2 décadas monitoreando la situación. Desde que Simon Day y Stephen Ward publicaron su estudio en 2001, proponiendo el escenario de un colapso masivo del flanco suroeste de la isla, la comunidad científica ha reaccionado de 2 maneras. Algunos con cautela, señalando que el modelo era extremo, otros con preocupación, reconociendo que el riesgo, aunque bajo, no puede ser ignorado. A partir de entonces, se han instalado sismógrafos, estaciones GPS y sensores de inclinación en varias partes de la isla.
Estos dispositivos buscan detectar cualquier cambio inusual en la presión magmática, la deformación del terreno o movimientos de ladera que pudieran anticipar una fractura mayor. En paralelo, agencias como el Instituto Geográfico Nacional, IGN, el Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, y el Centro Nacional de Información Geográfica, CNIG, han mantenido programas de observación continua, especialmente tras la erupción de 2021. Y si bien esa erupción no provocó un colapso, sí aumentó la presión interna de la isla, alteró el terreno y nos recordó que el Cumbre Vieja está activo. No es un fósil, es un volcán vivo. Pero aquí viene el problema, porque aunque la ciencia avanza, la preparación social e institucional no avanza al mismo ritmo. Las fallas en los sistemas de alerta y evacuación en Canarias son una realidad reconocida incluso por las propias autoridades. Durante la erupción de 2021, muchas personas no sabían exactamente qué hacer, hacia dónde evacuar, ni cuánto tiempo tenían para hacerlo. Las alertas fueron tardías y las rutas colapsaron rápidamente. Ahora imaginemos que no se trata de lava avanzando lentamente, sino de una muralla de agua viajando a 800 km por hora. En ese escenario, los errores cuestan vidas en cuestión de minutos. Las zonas turísticas de las islas, además, presentan una vulnerabilidad extra. Miles de visitantes de distintas nacionalidades, sin entrenamiento previo, sin mapas de evacuación y en lugares con señal móvil inestable. Muchos de ellos en hoteles o playas de difícil acceso. ¿Cómo se coordina un éxodo así? ¿Quién da las órdenes? ¿Qué idioma se usa? Y si ampliamos la mirada, la situación no mejora mucho en el resto del Atlántico, aunque algunos países como Estados Unidos y Portugal han desarrollado planes de contingencia. La mayoría de las costas atlánticas no cuenta con protocolos específicos para tsunamis originados en colapsos volcánicos. El caso de Brasil, por ejemplo, es preocupante. Con más de 7.000 kilómetros de costa atlántica, su sistema de monitoreo de tsunamis es prácticamente inexistente. Venezuela y el Caribe Oriental presentan un panorama similar, con sistemas de alerta diseñados más para huracanes que para tsunamis. El problema es doble. Por un lado, la falta de infraestructura para detectar y responder rápidamente, y por otro, la falsa percepción de seguridad. Muchas autoridades consideran que el Atlántico es un océano tranquilo, sin el nivel de riesgo del Pacífico, pero esa es una visión peligrosa. Por eso, varios expertos como Pararas Karayanis o Fernando Mañanes han hecho un llamado global. No se trata de alarmar, sino de preparar, invertir en sistemas de detección, en rutas de evacuación, en educación pública, entrenar a los equipos de emergencia, realizar simulacros, instalar sirenas, difundir mapas de riesgo. La tecnología existe, lo que falta es voluntad política, coordinación internacional y conciencia social. Y es que la prevención no es cara comparada con el costo del desastre. En muchas regiones, instalar boyas DART, crear software de alerta y capacitar personal costaría menos que reconstruir una sola ciudad tras una ola gigante. La pregunta, por tanto, no es si el colapso de La Palma ocurrirá mañana o dentro de 1000 años. La pregunta es, ¿queremos estar preparados o queremos lamentarnos después? Porque si algo nos enseñaron Lisboa en 1755, AC en 2004, Japón en 2011 y Tonga en 2022, es que el agua puede parecer tranquila, hasta que ya es demasiado tarde. El futuro no se predice, se prevé, se construye, se entrena, se prepara. Y en eso, todos, gobiernos, científicos, ciudadanos, jugamos un papel. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Quizás tú seas la primera línea de conciencia en tu comunidad. Suscríbete para seguir explorando los misterios y peligros de nuestro planeta. Y recuerda, nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente.